Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 461, finalmente, encuentro con el emperador Roselle. Comillas, ¿quién dijo que una villa solo puede tener un mayordomo? Dubois comprendió de repente, pasó directamente a la última página de la carpeta y señaló: en ese caso, la señora Gorin debe ser la ama de llaves más adecuada. Su especialidad es administrar a las criadas y las finanzas del hogar. Ya veo. Edward arrojó la carpeta a un lado y le hizo un gesto para que se sentara. La razón por la que insisto en alojarme en esta supuesta villa embrujada es que quiero acercarme a la nobleza de Treveris, para tener más posibilidades de integrarme en sus círculos. Ya lo sabes, ¿verdad? Sí, señor. Entonces dime, ¿por qué debería contratarte? Dubois parecía estar considerando seriamente la pregunta. Tienes curiosidad por saber por qué sigo vivo, ¿verdad? Edward sonrió levemente, sin mostrar ni aprobación ni negación. Bueno, comenzó Dubois, aunque fui expulsado de la iglesia, sigo siendo oficialmente clérigo de la gran catedral de Treveris. Al fin y al cabo, no hice nada que realmente traicionara a la iglesia. Al contrario, durante mi mandato trabajé con diligencia, atraje a fieles adinerados y conseguí generosas donaciones. La forma en que dijiste traído no suena para nada apropiada. Pero pensándolo bien, un sacerdote que vende su cuerpo por el bien del desarrollo de la iglesia, de alguna manera, eso casi suena noble. Comillas, entonces ¿por qué te expulsó la catedral de Treveris? Dubois se burló: porque me acosté con una mujer en la que Hijo de Vapor tenía sus ojos puestos. ¿Qué? Edward se animó al instante, activando su modo chismoso. Dubois se encogió de hombros: esa señora ya había accedido a pasar la noche con él, pero por pura casualidad, acabó en mi cama. Él esperó en el frío toda la noche, mientras yo la consolaba en la habitación de al lado. Edward se quedó sin palabras. Comillas, ¿así que Roselle se vengó de ti? Ya sabes lo mucho que la iglesia lo valora. Por supuesto que le consintieron por semejante nimiedad. Comillas, y su venganza consistió simplemente en echarte de la iglesia. Quería usar eso para obligarme a inclinar la cabeza y rogar por perdón. Comillas. Dubois arqueó las cejas con sorpresa. Comillas, ¿no lo sabes? Ese Hijo del Vapor y yo venimos del mismo pueblecito. Llegamos juntos a Treveris. Antes de que se convirtiera en el Hijo del Vapor, éramos amigos. Ah, así que es así. Cuando Roselle llegó por primera vez a Trier, fue como si hubiera despertado de repente. Cambió de la noche a la mañana, empezó a inventar todo tipo de cosas y rápidamente se ganó el favor de la iglesia, convirtiéndose en el Hijo del Vapor. Comillas, pero yo, cuanto más tiempo permanecía en Treveris, peor se ponían las cosas. No quería aceptar su caridad, así que solo podía confiar en mi propio encanto. Edward guardó silencio por un momento. No estoy seguro de que tu autosuficiencia sea más digna que aceptar su ayuda. Dubois rió amargamente: jajaja, en aquel entonces era joven e ingenuo. No soportaba la idea de que alguien a quien había cuidado de repente estuviera tan por encima de mí, mirándome desde arriba. No podía aceptar ese cambio de papeles. Mi orgullo no me lo permitía. Comillas, y ahora. Los ojos de Dubois se crisparon ligeramente. Comillas, y ahora, ya he sufrido mucho por culpa de ese orgullo, incluso estuve a punto de perder la vida varias veces. Si me rindo ahora, ¿acaso todo el sufrimiento que he padecido no habría perdido sentido? Me parece bien. Lógica impecable. Eres inocente. Aún así, Edward no pudo evitar admitir que Dubois le acababa de dar una sorpresa inesperada. Gracias a su conexión con el emperador Roselle, conseguir una presentación con Arrodes sería mucho más fácil. Primer paso: conseguir que Dubois le ruegue ayuda a Roselle. Segundo paso: Roselle lleva a Edward a ver a Rhodes en la catedral. Pero el problema era que este testarudo prefería vender su cuerpo antes que tragarse su orgullo y rogarle a Roselle. ¿Cómo podía Edward hacerle entrar en razón? ¿Obligarle a usar una maldición Imperius? No, eso sería demasiado arriesgado. Tarde o temprano tendría que lidiar con la iglesia. Si lo descubrían, sería problemático. Mejor esperar. ¿Acaso Dubois no tenía la vista puesta en lo que había en el sótano? Si lo pillamos con las manos en la masa, entonces. Señor Sparrow. Justo cuando Edward estaba reflexionando sobre esto, Dubois dijo de repente: quiero confesar algo. Comillas, HM. En realidad, cuando hoy presenté mi solicitud para este puesto de mayordomo, no tenía las intenciones más puras.
Dubois parecía sinceramente culpable. Me enteré hace poco de que en el sótano de esta villa todavía hay algunas antigüedades que dejó el anterior propietario, así que, originalmente planeaba aprovechar que no conocías el lugar para sacar una o dos a escondidas y vendérselas. ¿Qué demonios? ¿Por qué no estás siguiendo el guión? ¿Por qué confesarlo por tu cuenta? Edward mantuvo una expresión impasible. Comillas entonces, ¿por qué me lo confiesas ahora de repente? Señor Sparrow, usted es un Beyonder, ¿verdad? Bajó la voz, ya había visto el interior de esta casa antes, no se parecía en nada a como es ahora. Semejante transformación no pudo haberse realizado de la noche a la mañana, ni sin alarmar a nadie. Y la forma en que no muestras miedo de esta villa embrujada, debe ser por tu extraordinaria habilidad, ¿verdad? Edward se recostó en el sofá, comillas y luego. Yo también quiero convertirme en un Beyonder. Comillas, deberías haber tenido muchas oportunidades antes, ¿no? Sí, lo intenté, pero las rechacé todas, porque tenía miedo. Miedo a los peligros, miedo a perder la cabeza, miedo a convertirme en un monstruo. Comillas, ¿y ahora ya no tienes miedo? Sigo teniendo miedo, pero, de alguna manera no tanto como antes. Desafortunadamente, con mi situación actual, es casi imposible que tenga otra oportunidad de entrar en ese mundo extraordinario. Edward dijo con ligereza, siempre puedes ir a Roselle. Entonces prefiero morir. Joder. Tengo curiosidad, dijo Edward tras pensarlo un poco. Si en el futuro me reconcilio con Roselle, como mi mayordomo, ¿qué harás? ¿Renunciarás indignado? Comillas, claro que no. Simplemente no quiero inclinar la cabeza ante ese tipo. No es que le tenga un odio profundo. Está bien, tú mismo lo dijiste. Dubois dejó escapar un sonido nervioso, sintiéndose repentinamente incómodo. ¿Quieres ser mi mayordomo? Perfecto. ¿Quieres convertirte en un Beyonder? También perfecto. Pero primero, completa la primera tarea que te encomiendo, ayúdame a encontrar la manera de cruzarme con Rosella y conocerlo. ¿Cómo por qué? Comillas, ¿por qué lo crees? Has ofendido a casi todos los nobles de Treveris. Aparte de Roselle, ¿qué otra vía tengo para integrarme en la aristocracia de Treveris? Dubois vaciló. En realidad, quizás podríamos intentar otra cosa. ¿Acaso no sigues teniendo contactos con la Catedral de Treveris? Podrías presentarme a algunos altos cargos de allí. A través de ellos, también podría conocer a nobles. Edward se puso de pie y le dio una palmada en el hombro a Dubois. La oportunidad está aquí. Aprovecharla o no, depende de ti. Y una cosa más, la habitación del mayordomo está en la planta baja. Nadie puede subir sin mi permiso. En cuanto a las antigüedades del sótano, puedes hacer con ellas lo que quieras. Lo que ganes con su venta contará como tu primer sueldo. Dicho esto, Edward se puso el sombrero, cogió su bastón y salió. Estaré fuera un tiempo. Catedral de Treveris. Roselle permaneció sentado en silencio en una penumbra de una sala de meditación, añadiendo cuidadosamente los ingredientes uno a uno en un vaso de precipitados. Mientras la mezcla burbujeaba y se convertía en un líquido transparente, exhaló profundamente, levantó el vaso y bebió la poción de un trago. El líquido frío se deslizó por su garganta hasta su estómago y casi instantáneamente se disipó, siendo absorbido por completo por su cuerpo. Sin incomodidad, sin rechazo, sabía con certeza que había avanzado con éxito a la secuencia 6, artesano, especialista en maquinaria. Cuando la avalancha de información derivada del avance se calmó, Roselle abrió los ojos y murmuró. Por fin, tengo la capacidad de crear esa misteriosa placa de plata que provocó mi transmigración. Quizás entonces, finalmente podría descubrir la verdadera razón detrás de todo. Emocionada, Roselle salió de la cámara y se inclinó levemente ante el arzobispo que lo había estado custodiando. Gracias, Su Eminencia. No hace falta dar las gracias. El arzobispo de la Catedral de Treveris era un hombre de mediana edad, de cabello y barba oscuros, que llevaba un monóculo en una oreja y que desprendía el aire de un investigador sólido y erudito. Sobre ese personal. Dado que podría tratarse de otro transmigrador, Roselle solo había dicho que un intruso Beyonder lo había dejado en su casa, pidiéndole al arzobispo que determinara su origen o los peligros ocultos. El arzobispo negó con la cabeza. Puede que en su día estuviera dotado de alguna habilidad extraordinaria, pero ahora es solo un palo común y corriente. Lo siento, no le encontré ninguna utilidad. Ya veo. Entonces, tal vez solo fue una broma que Beyonder me gastó. ¿Necesita que envíe miembros de la mente colmena de la maquinaria para que revisen su casa? Preguntó el arzobispo.
Roselle señaló los accesorios encantados que llevaba puestos y sonrió. Con los objetos que me has dado, ni siquiera un semidios podría hacerme daño de inmediato. Y si un verdadero semidios viniera a por mí, estas protecciones durarían lo suficiente hasta que llegaras. Coma muy bien. El arzobispo no insistió, simplemente asintió. Entonces me iré. Mientras tanto, Eduardo también llegó a la catedral de Treveris. Dudó un instante, llegar a la catedral de un dios de verdad no era algo que debiera tomarse a la ligera, pero sabía que era inevitable. Si el dios del vapor realmente vigilaba la catedral en todo momento, descubriendo su identidad con solo una mirada, entonces. Olvídalo, mejor ríndete. Todos esos planes de codearse con la nobleza, conocer a Rosella y conseguir a Rhodes a través de la iglesia, serían una tontería. El diseño de la catedral le recordaba un poco a la de Saint Gerland en Backlund. Mezclándose con la devota congregación, Edward encontró un asiento vacío, se sentó y escuchó solemnemente el sermón del arzobispo. Más tarde, siguiendo a los feligreses adinerados, se acercó a la caja de donaciones y depositó 100 libras esterlinas en efectivo, asegurándose de que el arzobispo recordara su rostro. Gracias, señor. Que Dios le bendiga. Gracias. Edward dibujó un triángulo sobre su pecho y luego echó un vistazo al enorme emblema sagrado que colgaba en la pared. No pasó nada, exactamente como lo había predicho la adivinación. No pudo evitar respirar un poco más tranquilo. Tras agradecer una vez más al arzobispo, Edward se dispuso a abandonar la catedral, solo para ver a un grupo de 5 o 6 hombres que entraban rápidamente. A la cabeza del grupo iba un hombre de cabello castaño ondulado, ojos azules penetrantes, nariz alargada, labios finos y un bigote bien cuidado. Vestía un abrigo rojo oscuro bordado con hilo de oro. Su rostro irradiaba emoción y sus ojos rebosaban de expectación. Al principio, parecía que iban a marcharse de inmediato. Pero al ver al arzobispo con la caja de donaciones, el hombre cambió de opinión repentinamente, sacó un fajo de billetes y lo metió en la caja. El arzobispo sonrió cálidamente. Usted sigue siendo tan generoso como siempre, señor Gustav. Comillas jajaja, por supuesto. Nadie en Trier es más generoso que yo. Bueno, me voy. Hasta la próxima. Saludó con la mano con indiferencia y condujo a sus hombres a paso ligero. Coma emperador Roselle. Eduardo observó sus figuras alejarse aturdido. Pensar que nuestro primer encuentro se daría así, como era de esperar, en tu juventud irradiabas confianza, extravagancia y una energía inagotable. No se puede negar, ahora mismo, eres verdaderamente el protagonista de este mundo. La mirada desinhibida de Edward atrajo naturalmente la atención de Roselle. Se dio la vuelta y vio a un hombre de unos 30 años, de aspecto bastante bueno, con los ojos llenos de admiración y asombro. Parece que cada día tengo más fans masculinos. Roselle sonrió con aire de suficiencia, saludó alegremente a Edward con la mano y luego salió de la catedral a grandes zancadas. Capítulo 462, ¿eres un dios malvado? Edward inmediatamente puso cara de halago. Al ver esto, el obispo soltó una risita. Roselle Gustav es precisamente ese tipo de hombre, aunque el orgullo corre por sus venas, rara vez lo demuestra. A la mayoría de quienes le muestran amabilidad, les responde con amabilidad. Ay, ojalá pudiera llegar a conocerlo de verdad. Tendrás la oportunidad. El obispo habló con voz débil y luego volvió a la recaudación de fondos. TSK, pensé que tu siguiente frase sería ofrecerte a presentarme. Supongo que doné muy poco. Edward murmuró para sí mismo. En cuanto Roselle regresó a la villa, se encerró en el estudio. Grimm, Edwards, a partir de ahora necesito concentrarme por completo en algo extremadamente importante. Intenten que nadie me moleste. Comillas comprendido. William, Polly, sigan atentos a la situación de la mascota. Si hay algún avance, comuníquense conmigo de inmediato. Comillas comprendido. Tras dar instrucciones a sus 4 subordinados, Roselle estaba a punto de entrar en el estudio cuando la voz de su querida hija Bernadette lo llamó. Papá, ¿qué estás haciendo? Se acercó con una sonrisa amable y dijo, papá necesita aislarse para trabajar en algo muy importante. Durante los próximos días, es posible que no pueda pasar tiempo contigo. Ah, ok. Bernadette asintió. Papá, ¿has visto mi muñeco de Pinocho? La sonrisa de Roselle se congeló. Tras una rápida lluvia de ideas, señaló con decisión a Grimm, comillas fue Grimm. El tío Grimm se lo llevó. Grimm. Ah, sí, fui yo. Bernadette ladeó la cabeza con confusión, comillas porque el tío Grimm se llevaría mi muñeco de Pinocho. Sí, ¿por qué tomé?
Como la hija del tío Grimm también quería una muñeca, él tomó prestada la tuya para que un artesano la replicara. Te la devolveremos en unos días. Comillas en realidad. Grimm solo pudo asentir con impotencia, sí, es cierto. De acuerdo, solo asegúrate de devolverlo pronto. Bernadette hizo un gesto con la mano. Adiós, papá. Uf, comillas. Roselle exhaló aliviada, le dio una palmadita en el hombro a Grimm y entró en el estudio. Pero en cuanto Bernadette dobló la esquina, infló las mejillas con fastidio. HMPH, papá siempre piensa que solo soy una niña. Obviamente, llevó a Pinocho con ese hombre misterioso, pero sigue culpando al pobre tío Grimm. Fue al columpio del jardín, se sentó y se meció de un lado a otro. Uf, la vida ya es bastante aburrida todos los días, y ahora papá se va a aislar, va a ser aún más aburrido. Apoyó su barbilla rubia en la mano, suspirando. Ya le dije a mamá que me diera un hermanito para jugar, pero ella seguía diciendo que eso es algo que no puede hacer sola. Papá tiene que ayudar. Pero es mamá quien se queda embarazada, mamá quien da a luz. ¿En qué puede ayudar papá? HMPH. Mamá simplemente no quiere tener otro bebé, y si de verdad necesita ayuda, no puede pedírsela a otra persona. Bernadette se frotó las mejillas y luego recordó la conversación que había tenido con Edwards unos días antes. El tío Edwards dijo que, normalmente, si recitas ciertas frases en Hermes, podrías atraer a un dios maligno aterrador, pero esa persona dijo que esas 3 líneas son el conjuro para contactar con él. El tío Edwards jamás me mentiría. En ese caso, ¿significa eso que esa persona es un dios maligno? Por supuesto que había oído hablar de dioses malignos. Según las descripciones de su padre, eran seres extremadamente peligrosos y aterradores. Pero ese hombre no parecía peligroso en absoluto. En ese momento, Bernadette miró a su alrededor con cautela y luego susurró. El soberano eterno por encima de las dimensiones. El deconstructor de historias interminables. El trascendente del pasado y del futuro. Hizo una pausa, abrió mucho los ojos y preguntó suavemente, comillas, ¿eres un dios malvado? Calle Rose, Villa N grado 7. Edward permanecía de pie junto al ventanal del segundo piso, observando a 2 esclavos que trabajaban en el jardín de abajo, mientras Dubois caminaba de un lado a otro con la cabeza gacha, absorto en sus propios pensamientos. De repente, un débil susurro parecido al de un mosquito llegó a sus oídos. ¿Alguien me está rezando? La única que conoce mi conjuro de 3 partes ahora mismo es Bernadette. Inmediatamente cerró las cortinas, dio 4 pasos hacia atrás y entró en el castillo de Sefirá. Efectivamente, la estrella que representaba a Bernadette se hinchaba y se encogía levemente. Extendiendo su espiritualidad para tocar esa estrella, la figura de Bernadette apareció entre la niebla gris. Estaba sentada en el columpio, recitando sigilosamente la oración de 3 partes. Tras unos segundos de vacilación, susurró. Comillas, ¿de verdad eres un dios malvado? Ante la sincera pregunta de su primer creyente, Edward no se guardó su respuesta. No. Después de que Bernadette hiciera su pregunta, detuvo el columpio y su carita se puso seria, como si realmente esperara una respuesta. Pero después de unos minutos, no pasó nada. Inmediatamente hizo un puchero y resopló, comillas HMPH, lo sabía, totalmente mentira, Pinocho mentiroso. Justo cuando terminó de murmurar, una niebla gris interminable apareció de repente ante sus ojos. En el extremo lejano de la niebla, una figura borrosa se sentaba en una silla altísima, con las piernas cruzadas, sonriéndole. No. Bernadette se quedó paralizada. Cuando la niebla gris se desvaneció, se levantó de un salto del columpio, gritando de terror mientras huía despavorida. Comillas, Dios malvado, ayuda. Sin dudarlo, corrió directamente hacia el estudio de su padre, pero al ver la puerta cerrada herméticamente y a los 2 tíos que la custodiaban, sollozó lastimosamente, se dio la vuelta y corrió a su propia habitación. En el instante en que irrumpió en la casa, cerró la puerta con llave, saltó sobre la cama, se metió bajo las sábanas y se las echó hasta la cabeza, todo en un solo movimiento. Debajo de la colcha, su pequeña figura temblorosa sobresalía, con los ojos fuertemente cerrados y las manos tapándose los oídos, murmuró asustada, comillas, es real, de verdad existe un dios malvado, ese tipo es un dios malvado. Aunque tenía una misteriosa confianza en su padre, no estaba lo suficientemente segura como para creer que él pudiera realmente luchar contra un dios maligno. El miedo la abrumó, y durante un tiempo no supo qué hacer. Si obedecía su pacto con el dios maligno y no se lo contaba a nadie, quién sabe qué podría pasar.
Pero si rompía el acuerdo y se lo contaba a papá, no solo le crecería la nariz, sino que ese dios malvado sin duda se enfadaría. Comíllase. Bernadette asomó su cabecita por debajo de la colcha. Pero, si de verdad es un dios malvado, porque no daba miedo en absoluto, yo tampoco me sentía en peligro. Se rascó la cabeza. Además, ya me lo dijo, esas 3 líneas eran el conjuro para contactar con él. Recité el conjuro y me respondió, ¿acaso no es perfectamente normal? Y de todos modos, acaba de decir claramente no. Al pensar en eso, Bernadette saltó de la cama, apretó sus pequeños puños y trató de convencerse a sí misma, comillas, debo estar dándole demasiadas vueltas. Pero claro, que los dioses malvados mientan es totalmente normal. Frunció el ceño mientras apoyaba la barbilla con preocupación. Tras un largo rato, su mirada se volvió firme. Comillas, está bien. Por la seguridad de mamá y papá, fingiré creerle por ahora, y luego descubriré poco a poco sus verdaderas intenciones. Esta vez, protegeré a mamá y papá. Con cuidado, metió la mano debajo de la cama y sacó la muñeca de la sirenita. En el instante en que la tocó, se transportó de nuevo a aquella hermosa isla de arenas suaves y palmeras, donde la sirenita cantaba dulcemente. Aún así, el regalo de aquel hombre fue realmente maravilloso. Apoyando la barbilla en las manos, observó durante un rato y de repente pensó. Ay, por muy bonita que parezca, sigue siendo falsa. Ojalá pudiera ver una sirena de verdad. Pero papá dijo que las sirenas vivían en las profundidades del mar, y ella era demasiado joven para ir allí. Comillas, qué aburrido. Bajó la cabeza para volver a mirar la muñeca que tenía en la mano. Unos leves destellos brillaban en sus ojos color zafiro, mientras sus pensamientos vagaban por encima de la niebla gris. Al ver a Bernadette gritar y huir aterrorizada tras escuchar su respuesta, Edward se quedó sin palabras. Me hiciste una pregunta, la respondí, ¿y de repente soy un dios malvado? ¿En serio? Efectivamente, solo era un niño, asustadizo por cualquier cosa. De repente, su espiritualidad se despertó. Entre las incontables estrellas de color rojo intenso que flotaban silenciosamente en la interminable niebla gris, una se iluminó de repente, irradiando luz como agua que fluye. Se expandía y se contraía una y otra vez, resultando inusualmente llamativo, y no era la estrella de Bernadette. Por el momento, la única que conocía su nombre honorífico de 3 segmentos era Bernadette. Con su rasgo de guardia de secretos, era imposible que se lo hubiera contado a nadie más. Eso significaba que esta nueva estrella tenía que ser alguien que, como Audrey Alger al principio, hubiera establecido una conexión con el castillo Sefira a través de algún objeto especial. A medida que la espiritualidad de Edward la tocaba, la estrella carmesí, que se expandía y contraía, revelaba su escena y su sonido. Una mujer de cabello rubio, ataviada con un sombrío y elaborado vestido negro, se retorcía de agonía en el suelo, acurrucada en su tormento. En zonas de su piel tersa brotaban protuberancias parecidas a la corteza de un árbol, mientras finas ramas se asomaban entre sus dedos. Entre sus manos sostenía una pequeña marioneta tallada con la forma de un hombre atado, de la cual emanaba una tenue luz. Parecía que la marioneta la conectaba con el castillo de Sefira y, al mismo tiempo, la protegía de sufrir más daño. Otro títere. Desde que llegó a esta época, Edward se había encontrado con bastantes de ellos. Pero entonces su expresión cambió al darse cuenta de lo que sucedía. Esta mujer, me resulta muy familiar. Se dio un ligero golpe en la frente, comillas a, señorita executor. TSK, todavía tenía la cabeza sobre los hombros, casi no la reconocí. Estaba siendo corroída o contaminada por el árbol madre del deseo. Como bendecida del dios encadenado, Reinette Tinecker había ayudado en su día a su padre a establecer el reino de las tierras altas y se convirtió en la líder de la facción de la templanza de la escuela de pensamiento de la rosa. Pero más tarde, el dios encadenado fue capturado y corrompido por el árbol madre del deseo, quien lo obligó a separar una secuencia 1 para dar a luz al hijo de Dios Shua. A partir de entonces, la escuela rosa cambió, la facción de la indulgencia se fortaleció cada vez más, mientras que la facción de la templanza fue duramente reprimida, sobreviviendo únicamente gracias al prestigio acumulado de Reinette Tinecker. Hasta poco antes de que comenzara la historia original, cuando Shua lanzó una purga contra la facción de la templanza, dejando solo a Reinette, Sharon, Marik y un puñado de personas más para escapar con vida. Reinette pereció en el proceso, convirtiéndose en una criatura del mundo espiritual. Edward no se imaginaba que, 200 años atrás, el árbol madre ya hubiera actuado contra Reinette.
Claro que tenía sentido, desde que capturó al dios encadenado, el árbol madre había intentado controlar por completo la escuela rosa, y la facción de la templanza era, sin duda, un obstáculo. Dado que la historia original muestra a Reinette sobreviviendo sin problemas 200 años después, eso significa que incluso si no intervengo ahora, debería ser capaz de resistir la corrosión del árbol madre. Pero aún así, ya que lo he visto con mis propios ojos. La espiritualidad de Edward afloró con fuerza, derramándose en aquel resplandor carmesí. Estableció fácilmente una conexión misteriosa y sólida con Reinette. Entonces, haciendo uso de la autoridad del castillo Sefirá sobre sí mismo, extendió una mano hacia Reinette. Robar. Capítulo 463, sin cabeza. Él se apoderó directamente de la corrupción del árbol madre del deseo que había invadido el cuerpo de Reinette. Después de todo, ni él ni el castillo Sefira tenían nada que temer de tal contaminación. Casi al mismo tiempo, los cambios anormales de Reinette cesaron, y las ramas que brotaban de ella se marchitaron rápidamente y cayeron. Se incorporó con el rostro lleno de dudas y alarma, sus ojos carmesí buscando a quien la acababa de ayudar. TCH, qué contradicción, murmuró Edward para sí mismo. Interactuar precipitadamente con los personajes de la trama. Un solo descuido podría alterar el futuro y acarrear consecuencias imprevisibles. Pero ya sea ingiriendo la poción del hechicero de los secretos o encontrando a Lilith, no puedo evitar tener que lidiar con esos nombres familiares de todos modos. Suspiro. Si uno viaja al pasado, a menos que se esconda en completo aislamiento, ¿cómo podría ser posible no alterar la historia? Cada paso deja una huella. No tiene sentido preocuparse por eso, da igual que me arriesgue o me encoja, la hoja caerá igual, pensar demasiado solo lo arruina todo. Edward volvió a desplegar su espiritualidad. La figura de Reinette se manifestó instantáneamente a la izquierda de la larga mesa redonda, sentada a 2 asientos de él. Reinette parecía algo aturdida, sin comprender claramente por qué había llegado de repente a un lugar así, un pequeño jardín envuelto en una niebla gris interminable. Su cuerpo se tensó mientras escudriñaba rápidamente el entorno, antes de que su mirada finalmente se posara en Edward. Un hombre que vestía una túnica de mago desconocida, de aspecto indistinto y rasgos borrosos. Pero Reinette lo percibía claramente, aquel hombre era uno con el misterioso dominio mismo, como si él fuera la niebla infinita y la niebla fuera él. Mientras tanto, Edward permanecía tranquilamente recostado en su silla, observando cada uno de sus movimientos. Comparada con la señorita executor de 2 siglos después, esta Reinette parecía mucho más humana. Por supuesto, era natural. Aunque la facción de la templanza ya estaba siendo reprimida, apenas podía hacer frente a la facción de la indulgencia. Los miembros de esta última, y los ciudadanos del reino que aún creían en ella, servían de anclas que ayudaban a preservar su humanidad. Tras un momento de silencio, Reinette preguntó con cautela, comillas, ¿fuiste tú quien me ayudó, ser misterioso? Así es. Edward asintió. Gracias. Hizo una reverencia cortés y luego preguntó en voz baja, comillas, ¿puedo saber por qué me ayudaste? Digamos que, no soportaba al árbol madre del deseo. Reinette guardó silencio durante unos segundos. Luego preguntó, comillas, ¿puedo preguntar qué puedo hacer a cambio para devolverle su ayuda? Eso no es urgente. Edward imitó el estilo habitual de Klein y dio unos golpecitos suaves en la mesa. Antes de eso, ¿no deberías presentarte como es debido? ¿Es la cortesía más básica? No. Reinette volvió a dudar. La aparición de un árbol madre del deseo en la escuela de pensamiento de la rosa ya era bastante abrumadora. Y ahora, otro ser misterioso, posiblemente un dios maligno, había aparecido con la mirada fija en ella. ¿De verdad atraemos tanto a los dioses malignos? Pero aún así, este ser la había ayudado primero. Al pensar en esto, bajó la voz, soy Reinette Tineker, líder de la facción de la templanza de la Escuela de Pensamiento de la Rosa. Una vez más, te agradezco tu ayuda, gran y misteriosa existencia. No hace falta que me llamen genial, a lo sumo, soy misterioso, pero desde luego no genial. Edward soltó una risita. En el futuro, simplemente, llámenme el presidente. Puedo seleccionar a algunas personas para formar una pequeña reunión, y yo seré el presidente de dicha reunión. Por ahora, sin embargo, los miembros aún no están definidos, el tema está por decidir. En cuanto lo tenga claro, les avisaré. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con un toque de picardía en su voz, pero les puedo adelantar algo, esta reunión tendrá algo que ver con el destino de todos sus miembros. Si no asisten,
Sin duda se arrepentirán. Comillas el destino. El corazón de Reinecte se estremeció. ¿Podría esta misteriosa existencia ser en realidad una deidad del camino del destino? Pero, ¿por qué querría un dios organizar semejante reunión? Sus pensamientos daban vueltas rápidamente. Surgieron tres posibilidades. Primero, la mente de un dios es insondable. Quizás simplemente quería divertirse un poco. Segundo, su intención era formar un grupo para difundir la fe, reclutar creyentes y construir su propia iglesia. Tercero, él aún no había ascendido plenamente a la divinidad, y esta reunión estaba de alguna manera vinculada a su acto o ritual de ascensión. Pero incluso si se tratara del tercero, incluso si aún no fuera un dios, el poder de neutralizar sin esfuerzo la corrupción del árbol madre del deseo y de traer a una secuencia 2 como ella a este dominio incomprensible, ya estaba mucho más allá de lo que ella podía resistir. De repente, una idea audaz cruzó por la mente de Reinecte. Sí, si pudiera enfrentar a este ser misterioso contra el árbol madre del deseo, ¿podría usarlo para sacar a la escuela rosa del atolladero? Dicho esto, bajó la cabeza y dijo en voz baja, Reinecte espera tu llamada. Bien, bienvenido a bordo. Edward sonrió. Para facilitar la comunicación en el futuro, te pondré un apodo sencillo. Comillas, ¿qué tal? ¿Sin cabeza? Reinecte se quedó paralizada, completamente desconcertada. Ah, sí, una cosa más. Si alguna vez necesitas contactarme, puedes recitar estas tres frases. Edward recordó, y luego añadió. El soberano eterno por encima de las dimensiones. El deconstructor de historias interminables. El trascendente del pasado y del futuro. Las pupilas de Reinecte temblaron ligeramente. Una oración honorífica de 3 partes, realmente era un dios malvado. Bueno, hasta la próxima, señorita sin cabeza. Edward hizo un leve gesto con la mano, cortando la conexión. La figura de Reinecte desapareció rápidamente del castillo Sefira. La poción del hechicero secreto sí que se digiere más rápido ahora, no tanto como con Medici, pero sigue estando bastante bien. Dirigió su mirada hacia la profundidad de la niebla, donde se encontraban las incontables estrellas carmesí. TSK, ni siquiera he decidido qué tipo de reunión organizar, y ya se ha unido el primer miembro. La vida es realmente impredecible. Mi poción de invocador de espíritus también parece estar empezando a digerirse. Continente meridional, tierras altas estelares. En el bastión de la facción de la templanza, la escuela de pensamiento de la rosa, Reinecte abrió sus ojos brillantes pero inquietantes y se levantó lentamente del suelo. Con sus dedos delgados, acarició los bultos parecidos a corteza de árbol que cubrían su piel, devolviéndole su aspecto terso e impecable. El aire frío soplaba a sus pies, congelando y destrozando las ramas caídas que cubrían el suelo. Comillas, presidente. ¿Qué clase de existencia era él, en realidad? Apretó con más fuerza la marioneta del dios atado. ¿Y ese destino del que hablaba, qué significaba exactamente? Futuro, 1349. Mundo espiritual. En su castillo negro, Reinecte Tinequer abrió los ojos. En sus oídos, le pareció oír de nuevo aquella voz que no contenía malicia, pero que, sin embargo, la inquietaba de todos modos. Señorita sin cabeza. Estrictamente hablando, ese apodo no le quedaba muy bien, aunque no tenía cabeza en el cuello, sostenía 4 en sus manos. No solo tengo una cabeza, tengo muchísimas. Así que, lo que dijiste en aquella reunión sobre mi destino, no fue del todo exacto. En ese momento, Sharon entró vestida con un elegante vestido de corte gótico negro y un pequeño sombrero negro de tela sobre la cabeza. Comparada con antes, su tez ya no era tan pálida como antes, aunque ahora desprendía una extraña sensación de irrealidad. He avanzado con éxito a la secuencia 4, dijo. Reinecte se giró, fijando sus 8 ojos en su discípula una por una. Muy bien, hace unos días, los altos mandos de la facción de la indulgencia sufrieron grandes pérdidas, es hora de que unamos a los miembros restantes de la facción de la templanza. Comillas, entiendo. Aquí está su ubicación actual, ve con Marik. Está bien. Sharon asintió, su figura se fue desvaneciendo poco a poco, hasta desaparecer de la vista. Reinecte estaba a punto de marcharse también cuando sus ojos, rojos como la sangre, se fijaron en la misma dirección. Extendiendo la mano, abrió una grieta en el mundo espiritual y emergió de entre las llamas de una vela. Con 4 cabezas deslumbrantes entre sus manos, miró al hombre cuya apariencia había cambiado ante sus ojos. Comillas es. Coma tú. Coma convocando. Coma a mí.
Klein miró rápidamente a izquierda y derecha para asegurarse de que nadie se hubiera dado cuenta, luego saludó con una sonrisa. Me alegra volver a verla, señora. Esta vez, ¿me has llamado para convertirme en tu mensajero? Así es. Klein preguntó seriamente, comillas, ¿de verdad estás dispuesto a firmar un contrato y convertirte en mi mensajero? El dobladillo de la falda de Reinette ondeó ligeramente mientras las 4 cabezas rubias de ojos rojos asentían al unísono. Sí. Siempre. 1. Moneda de oro. Comillase. ¿Una moneda de oro por cada mensaje entregado? No habías mencionado esto antes. ¿Puedo obtener un reembolso? Treveris, 1160, pasado. A altas horas de la noche. Cuando Edward se despertó sobresaltado por la oración que resonaba en sus oídos, finalmente experimentó la misma frustración que debió haber soportado el señor Fall. ¿En serio? ¿No podías decirlo durante el día? Tuviste que elegir la noche. Tenías que elegir la medianoche. Frotándose los ojos, entró en el castillo de Sefira. En el instante en que alzó la vista, vio parpadear la estrella carmesí de Bernadette. Señor misterioso, buenas noches. Ya estaba dormido. Dulces sueños, entonces. Buenas noches. Edward miró el mensaje de la pequeña Bernadette con expresión impasible e inmediatamente sintió el impulso de vengarse, le respondería con el rugido más fuerte y feroz posible y la despertaría de golpe de su sueño. Pero antes de que pudiera hacerlo, su estrella volvió a brillar. La espiritualidad se extendió hacia afuera, y su imagen volvió a aparecer ante él. Llevaba un pijama adorable, acurrucada bajo la manta, entrecerrando los ojos mientras juntaba las palmas de las manos en actitud de oración. Señor misterioso, ¿podría llevarme a ver a la verdadera sirenita? Comillas a, lo siento, solo estaba diciendo tonterías, no dije nada. Comillas, buenas noches. Se revolvió, escondiendo la cabeza bajo la colcha. Edward chasqueó los labios. Comillas, ¿dónde se supone que te lleve para ver a una sirenita de verdad? Ni siquiera existen, ¿de acuerdo? Pura ilusión. No merece la pena mi tiempo. Por un instante, lamentó haber usado a Bernadette como conejillo de indias para probar la oración de 3 partes. Quizás. Mañana simplemente le borraré la memoria. Pero justo cuando surgió ese pensamiento, otro le siguió inmediatamente. Espera, si Lilith hubiera estado en la línea temporal del pasado y se hubiera encontrado con algo así, ¿qué habría pasado entonces? Ah, comillas. Tras un largo suspiro, Edward lanzó una moneda al aire. Comillas, es peligroso visitar a Bernadette ahora. Cayó con el lado del número hacia arriba, negativo. Enseguida volvió a la realidad, recuperó su capa de invisibilidad, la reforzó con realidad falsa y entró directamente en la habitación de Bernadette. Tras haber pedido su deseo, Bernadette ya se arrepentía. Al fin y al cabo, aunque esa persona no fuera un dios maligno, seguía siendo un desconocido, y ella había pedido un deseo a un desconocido. Demasiado estúpido. Se acurrucó en su manta, haciéndose la víctima, murmurando una y otra vez. No lo oí, él no me oí griega. Te escuché. De repente, una voz tranquila llegó hasta la habitación. Capítulo 464, Bernie One. Comillas a. Bernadette se asustó tanto que casi gritó. Asomó la cabeza apresuradamente, solo un poco, y sus ojos brillantes escudriñaron a su alrededor. Dentro de la penumbra de la habitación, una figura permanecía a apenas 1 o 2 metros de distancia, con los brazos cruzados, mirándola fijamente. Él realmente vino. Bernadette estaba aterrorizada. Su voz temblaba cuando preguntó, comillas, ¿tú, qué haces aquí? Edward no pudo evitar soltar una risa de exasperación. Comillas, ¿no fuiste tú quien dijo que querías ver una sirena, y ahora me preguntas qué estoy haciendo? Comillas. Parpadeó y de repente se incorporó. Comillas, ¿de verdad existen las sirenitas? Las de los cuentos de hadas. No, pero las sirenas son reales. ¿Quieres verlas? Bernadette vaciló, indecisa. Yo quiero, pero. Antes de que pudiera terminar, sintió de repente una ligereza en su cuerpo. La oscuridad que la rodeaba se iluminó al instante, y todo lo que veía se tiñó de colores vivos y vibrantes, como si hubiera entrado en las páginas de un cuento de hadas. Comillas, wow. Sus ojos brillaban mientras miraba a su alrededor, abrumada por el paisaje caleidoscópico. El miedo y la inquietud en su corazón se desvanecieron rápidamente, reemplazados por la emoción y el deleite. Comillas, este lugar es demasiado hermoso. Al poco tiempo, imitó algo que Lilith había hecho una vez,
extendiendo la mano para intentar tocar las extrañas criaturas y objetos que parecían cercanos pero a la vez lejanos. Aunque no podía tocar nada, su curiosidad y entusiasmo nunca disminuyeron. ¡Zas! En ese preciso instante, los deslumbrantes colores se desvanecieron y su visión se aclaró. Comíllase, ya es de mañana. Aquí, en el mar de las ruinas, amaneció varias horas antes que en Intis. Explicarlo llevaría demasiado tiempo, así que Edward simplemente no se molestó. Utilizando los poderes del camino del marinero, Edward cargó a Bernadette mientras surcaban los cielos. TCH, esto es incómodo. Solo recuerdo que las sirenas están escondidas en algún lugar al este del mar de las ruinas, en el mar de Sonia. Pero la ubicación exacta, ni idea. Después de todo, no había logrado encontrarlos la última vez. Comillas, ¿dónde están las sirenas? Bernadette estiró el cuello con avidez, mirando a izquierda y derecha por debajo de ellos. De repente, sintió la sensación de ingravidez, su cuerpo cayendo rápidamente hacia abajo. Comillas a... Sobre la superficie del mar, un velero de un negro intenso apareció de la nada. Era el Tulipán Negro, la embarcación que Edward había arrebatado al almirante del infierno, Ludwell. Originalmente, había planeado venderlo. ¿Quién hubiera pensado que 200 años después, antes, terminaría usándolo él mismo? Comillas a... Sus gritos agudos resonaron mientras ambos descendían suavemente a la cubierta. Edward le dio un golpecito en la cabeza a Bernadette, quien mantenía los ojos fuertemente cerrados, sin dejar de gritar. Ya basta. Si sigues gritando, te cortaré la boca. Comillas a... MMPH. Se tapó la boca rápidamente con ambas manos y luego abrió los ojos con cautela. Solo entonces se dio cuenta de que estaba en un barco. Comillas, ¿qué es esto? Al mirar la bandera que ondeaba, susurró, comillas, ¿un barco pirata? Sus ojos se abrieron de par en par. Comillas, ¿eres un pirata? Edward tosió levemente con aire de suficiencia. Así es, soy un pirata, el capitán Jack Klein Sparrow. Oh. Bernadette dejó escapar un pequeño sonido de asombro, y luego se acercó dando saltitos a la barandilla de la cubierta, contemplando la vasta extensión del océano azul a lo lejos. Jeje, papá siempre decía que quería hacer un gran viaje algún día, pero adivina qué, zarpé antes que él. Corrió de un lado a otro de la cubierta durante un rato, hasta que se quedó un poco sin aliento. Entonces, la curiosidad volvió a su voz. Pero, ¿no se suponía que íbamos a buscar sirenas? Edward se acercó y habló con un tono solemne y misterioso, Bernie, a menudo el viaje en sí importa más que el destino. Encontrarse con las sirenas es la meta final, pero la búsqueda de ellas, esa es la verdadera aventura. Comillas, ¿en realidad? Ella miró a Edward con recelo. Pero yo solo quiero ver sirenas. No hay prisa, los encontraremos. En realidad no sabes dónde están, ¿verdad? Bernadette frunció el ceño. Golpe. Edward le dio otro golpe en la cabeza. Bernie, si eres demasiado lista, no le caerás bien a la gente. Se frotó la cabecita, haciendo pucheros. Me llamo Bernadette, no Bernie. Ese es tu apodo, Bernie One. Imposible. ¿Cómo es que no lo sabía? Bueno, ahora sí. Edward se quedó paralizado a mitad de la frase, un recuerdo afloró de repente. Cuando conoció a Bernadette en las aguas termales regentadas por la vampira Akasa, ella se había presentado como Bernie One. En aquel momento, a Edward le pareció extraño que ya conociera ese apodo. Entonces, ¿fue realmente porque él se lo había dicho? Comillas, ¿qué ocurre? Bernadette extendió su pequeña mano pálida y la agitó frente al rostro de Edward. Nada. Edward esbozó una sonrisa de alivio. Comillas, muy bien, vamos a buscar a las sirenas. Comillas. Se rascó la cabeza confundida. Pero con un barco tan grande, ¿cómo se supone que vamos a navegarlo los dos? Comillas, simple. Edward chasqueó los dedos. Con una serie de hechizos de transfiguración y la superposición de falsa realidad, toda la nave se llenó instantáneamente de miembros de la tripulación, quienes rápidamente tomaron sus puestos y comenzaron a trabajar en perfecto orden. Los ojos de Bernadette se abrieron de asombro al reconocerlos uno por uno. Comillas, Blancanieves, Cenicienta, los 7 enanitos, Pinocho. Las recitó con fluidez, como si fueran tesoros de un cuento, con la voz llena de asombro. Comillas, wow. Si esto es un sueño, entonces, por favor, no me dejen despertar demasiado pronto. Edward volvió a agitar su varita, transformando los atuendos de ambos en los de capitanes piratas. Caminando hacia la proa del barco, alzó la mano y ordenó, comillas, cuento de hadas, zarpa. Bernadette, con un parche de pirata en el ojo,
exclamó emocionada a todo pulmón, comillas cuento de hadas, zarpa. En ese momento, solo tenía un pensamiento en su corazón. En comparación con el misterioso caballero que podía traer a la realidad a los personajes de los cuentos de hadas, espera, el señor Sparrow, su padre, que solo contaba historias. Era demasiado débil. Comillas achú, achú, achú. Roselle, que había estado tallando cuidadosamente símbolos místicos en una placa de plata con un buril, estornudó repentinamente 3 veces seguidas. La herramienta se resbaló, dejando una marca adicional en la superficie. Comillas arc. He vuelto a fallar. Con frustración, arrojó a un lado la placa de plata y el cuchillo de trinchar, y se dejó caer de nuevo en la silla. Desde el amanecer hasta el anochecer, había estado trabajando casi 10 horas seguidas, fracasando una y otra vez. Comillas maldita sea, me niego a creer que no puedo tener éxito. Un intento más. Tras descansar un instante, sacó una nueva placa de plata y volvió a coger el buril. Pero justo cuando iba a empezar, su mirada se posó en un bloque de madera en la esquina de la mesa. Dudó un momento y murmuró, olvídalo, primero haré unas muñecas para mi angelito. Comillas jeje, se emocionará hasta las lágrimas. El barco, ahora rebautizado como Fairy Tale, se deslizaba sobre el mar de Sonia. La cálida luz del sol, mezclada con la húmeda brisa marina, les acariciaba el rostro, induciéndoles fácilmente al sueño. Sobre todo para un niño al que habían despertado en mitad de la noche y que había pasado más de 1 hora corriendo incansablemente por toda la cubierta. Para cuando el cuento de hadas llegó a las aguas cercanas a las ruinas de la Guerra de los Dioses, ella ya se había acurrucado en una pequeña cama conjurada, abrazando una muñeca, profundamente dormida. Incluso dormida, sonreía, con los labios curvados en una expresión de felicidad y un destello de baba cristalina en la comisura de la boca. Ser niño es realmente maravilloso. Edward le pellizcó suavemente la mejilla. Ya que estás dormida, demos por terminado el día. Podemos continuar en otro momento. Agitó su varita, despidiendo a toda la tripulación, luego encogió la nave y la guardó en su bolsillo. Llevando a Bernadette consigo, atravesó el mundo de los espíritus y regresó a Trier. Buenas noches, futura reina mística. Dio un paso atrás, y su figura se fue desvaneciendo. Durante un largo instante, Bernadette permaneció inmóvil, luego abrió sus ojos soñolientos y murmuró, gracias, señor Sparrow. De vuelta en casa, Edward se sorprendió al descubrir que la poción del hechicero secreto se había digerido un poco más, aunque discretamente. ¿Podría ser, porque había usado la falsa realidad? A la mañana siguiente, Edward se permitió un lujo poco común, dormir hasta tarde. Aunque, como semidios de la secuencia 4, un ser no del todo humano, dormir ya no era una necesidad, seguía siendo uno de los mayores placeres de la vida. Cuando finalmente bajó las escaleras, vio a Dubois levantarse de un salto del sofá y correr hacia él. Señor Sparrow, quiero intentarlo. Comillasa, ¿lo has pensado bien? ¿Cómo piensas comentárselo a Roselle? No, no Roselle. Comillas Dubois esbozó una sonrisa autocrítica. Tengo otra manera. Supongo que es mi último vestigio de terquedad. De acuerdo, lo espero con ansias. En ese preciso instante, Dubois olfateó el aire sorprendido. Comillas, ¿qué es ese olor? Es delicioso. Es Endili, explicó Dubois. Como aún no se ha contratado a ningún chef para la villa, y Endili dijo que sabe cocinar, la dejé intentarlo. Dijo que es una hamburguesa de carne típica de su tierra natal. Osaine compró los ingredientes y las especias esta mañana temprano con el dinero que le sobró de ayer. Edward se sentó a la mesa. Menos de 10 minutos después, Endili entró con una bandeja que contenía un plato de hamburguesas, 2 huevos fritos, algunas verduras y garbanzos, y un vaso de jugo. Señor, disfrute de su comida. TCH. Tras vivir tanto tiempo en el mundo de los misterios, difícilmente había disfrutado de semejante servicio por parte de los sirvientes. Sin embargo, ahora, apenas unos días después de regresar 200 años más tarde, ya había empezado a darse ciertos lujos. Edward tomó su cuchillo y tenedor, probó la hamburguesa y le pareció bastante buena. Sonriendo, le preguntó a Endili, comillas, ¿sabes cocinar algo más? Comillas, sí. Puedo preparar todos los platos de nuestra isla, pero en cuanto a la cocina intis, no muchos. Muy bien, entonces serás uno de los chefs de la villa a partir de ahora. Dubois, contrata a otro chef para que le enseñe más. Endili hizo una reverencia apresurada. Gracias, estimado maestro. Ah, por cierto, ¿ya habéis comido? Endili y Osaine negaron con la cabeza.
En realidad, no habían comido nada desde que llegaron el día anterior, pero como esclavos, no se atrevían a quejarse. De acuerdo, Endili, prepara más comida más tarde y compártela con Osaine. Sí. Dubois, hoy tienes otra tarea. Como dijiste antes, asegúrate de que la villa esté completamente equipada. No permitas que llegue el momento en que finalmente logres ponerme en contacto con Roselle y resulte que me falta información por mi parte. Eso sería vergonzoso. Entiendo. Para ser sinceros, Edward no estaba acostumbrado a tener la casa llena de extraños. Pero en ese entorno, no le quedaba más remedio que seguir las reglas del juego. Además, ya había decidido mantenerse al margen, dejando todo en manos de Dubois, con tal de que se reuniera con Arrodes, o consiguiera la información que necesitaba por otro medio, todo este juego de intrigas podría llegar a su fin. Ah, y otra cosa, la casa nueva. Te pido que te encargues de ello cuanto antes para que podamos mudarnos de este lugar embrujado. Coma está bien. Dubois ya había intuido las intenciones de Edward, no solo su plan de ser un amo que no interviniera, sino también su afán por integrarse en los círculos nobiliarios de Treveris, claramente con un objetivo muy específico en mente. ¿Pero qué importaba? Él también tenía un propósito claro, aprovechar esta oportunidad única en la vida. Para convertirte en un Beyonder. Espera un momento, Roselle. Capítulo 465, La Orden del Ermitaño Crepuscular. Dubois recordó algo de repente. Ah, claro, señor Sparrow, me prometió el traje de última moda, ¿verdad? En primer lugar, nunca te prometí nada. Edward le dirigió una mirada inexpresiva. En segundo lugar, ¿acaso no te alcanzan todas esas antigüedades del sótano para comprarte una docena de trajes? ¿No dijiste que ese era mi sueldo? Dubois tosió levemente y luego murmuró, además, pensaba regalar algunas de esas piezas, para ayudarte a encontrar a alguien que conozca a Roselle. Edward arqueó ligeramente las cejas. Hizo un gesto de desdén con la mano. Hay 2000 Felkin en la mesa del comedor. Esos serán sus fondos para actividades por ahora. Si se les acaban, vengan a pedirme más. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y subió las escaleras, entrando a grandes zancadas en su habitación. Allí, activó sus habilidades de hechicero secreto para convertir la habitación en un espacio aislado. Solo entonces sacó de su bolsa de cuero una pequeña cruz de color blanco plateado. Brillaba tenuemente. El sacerdote ruso le había dicho una vez, esta cruz era prueba de pertenencia a la Orden del Ermitaño Crepuscular. Siempre que se convocaba una reunión, podía proyectar el espíritu de uno a la Catedral de los Cadáveres para asistir. Ahora que brillaba tenuemente, ¿significaba eso que estaba a punto de comenzar una reunión? Para confirmarlo, solo tenía que infundir espiritualidad en la cruz. Pero Edward no estaba seguro de estar preparado para enfrentarse al sacerdote de esta época. ¿Acaso el sacerdote ruso lograría desenmascararlo, descubrir que venía del futuro? De no ser así, ¿cómo interpretaría él la aparición de esa cruz en la mano de Eduardo? Después de todo, aún no la había entregado, así que ¿cómo podía alguien llegar de repente con ella? Y en otro plano, cuando el sacerdote del futuro le entregó esta cruz, ¿fue simplemente un último regalo antes de la muerte? ¿O había estado completando un ciclo desde el principio? ¿Se habían conocido ya en el pasado? Edward frunció el ceño, sumido en profundos pensamientos, durante un buen rato antes de tomar finalmente una decisión. Primero, sacrificó la cruz al castillo de la Sefirá. Luego, dando 4 pasos hacia atrás, ascendió a ese reino sagrado y se sentó en su trono de bronce. Si le inyecto espiritualidad a la cruz estando dentro del castillo, ¿qué pasaría? Por muy elevado que fuera el estatus de Adam en el pasado, en ese momento seguía siendo solo un secuencia 1. Con el castillo allí, Edward se negaba a creer que Adam pudiera tocarlo. La espiritualidad fluía hacia la cruz como un río impetuoso. Su resplandor resplandecía como un blanco incandescente, una luz plateada deslumbrante que irradiaba hacia afuera. Al mismo tiempo, Edward sintió que su espíritu era atraído hacia la cruz. Pero esa atracción fue interrumpida instantáneamente por la fuerza de la niebla gris. La cruz flotaba en el aire, su brillo desvaneciéndose en una visión borrosa. Entre la luz se vislumbraba una catedral tenue, repleta de cadáveres. Figuras sombrías se alineaban en 2 filas a lo largo de la cruz, con los rasgos ocultos. Comillas santo cielo, acabo de abrir una transmisión de vigilancia de la reunión de la Orden del Ermitaño Crepuscular. Pero no podía oír nada, los rostros estaban borrosos. En lo que a vigilancia se refiere, esto era bastante inútil.
Tras dudar un instante, Edward extendió una mano, dejando que su espiritualidad fluyera hacia la pantalla. La atracción regresó, pero esta vez el castillo de Sefira no la bloqueó de inmediato. Y en ese mismo instante, una señal de su espiritualidad le indicó, en esas condiciones, unirse a la reunión del ermitaño crepuscular era muy seguro. En ese caso, vámonos. Infundió más poder en la cruz. Su visión se nubló y se atenuó, y al instante siguiente, se encontró de pie dentro de la inquietante pero sagrada catedral de los cadáveres, en el extremo de la fila izquierda. Edward recorrió rápidamente con la mirada el lugar. Contándose a sí mismo, solo había 9 personas en la inmensa catedral, incluido el sacerdote ruso que se encontraba bajo el enorme crucifijo. Comillas, tan pocos miembros. No, solo los miembros principales podían estar aquí. Al igual que en la línea temporal original, la secretaria rubia que ayudó al apóstol del deseo a matar al duque Negan era miembro de la Orden del Ermitaño, pero claramente no tenía el rango suficiente para reunirse directamente con el sacerdote. Por supuesto, a Edward no le importaban los demás veteranos de este club de jubilados. El único que le importaba era el sacerdote ruso. ¿Cómo vería a este recién llegado inesperado? Sin embargo, los ojos dorados del sacerdote se posaron en Edward solo un segundo o dos antes de desviarse, como si su presencia no le sorprendiera ni le molestara. ¿Fue una actuación, o realmente no le importaba? Siguió un largo y pesado silencio. Entonces, la mirada dorada del sacerdote ruso se suavizó mientras se dirigía a la multitud. Esta vez, como antes, no tengo instrucciones nuevas. El evento será organizado por Hermes. Dicho esto, la figura de Adán se desvaneció. ¿Eso es todo? ¿Una sola frase y se ha ido? En ese instante, Edward pudo sentir claramente cómo la tensión se disipaba entre todos a su alrededor. Su mirada recorrió a los presentes, intentando localizar a Hermes, quien una vez había sido el sirviente más leal de Adán, solo para finalmente traicionarlo. De repente, una voz juguetona resonó. Vaya, vaya, parece que tenemos una cara nueva por aquí. ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué camino sigues? ¿Qué secuencia sigues? ¿Te animas a contarnos de qué estás hecho? Quien había hablado era un hombre corpulento sentado frente a Edward. Su tono denotaba un matiz de burla, de inmediato, sonaba como el típico viejo Hunter. Ante todas sus preguntas rápidas y contundentes, Edward simplemente permaneció en silencio. Comillas PFF, ¿porque son todos así? ¿Acaso no hay nadie más tan franco y abierto como yo? El supuesto cazador resopló con desdén y, tras unos segundos, insistió, muy bien, ¿cómo te uniste a la Orden del Ermitaño Crepuscular? ¿Te invitaron, o resolviste el enigma de la tendencia y conseguiste una cruz? Un enigma de la tendencia. Los pensamientos de Edward se agitaron. Así pues, existían dos caminos para ingresar en la orden, uno, por invitación de un miembro ya existente, como el emperador Roselle. El otro, resolviendo este supuesto enigma de la tendencia de la época y obteniendo así la cruz. Si ese es el caso, se entiende por qué al sacerdote ruso no le importó en absoluto su repentina aparición. Con eso en mente, Edward bajó la voz deliberadamente y dijo, adivina. El cazador levantó el dedo corazón. Coma, adivina si voy a adivinar o no, cabrón. Así que la orden del ermitaño crepuscular era incluso más laxa de lo que había imaginado. Al menos en el club del tarot, nadie se atrevería a actuar con tanta desfachatez, ni siquiera cuando el señor loco no estaba presente. Vale, Hunter, no te burles demasiado de nuestro nuevo miembro. Esta vez, habló una mujer de curvas pronunciadas, con una voz naturalmente seductora. Creo que cuando nos conozca mejor, se sincerará. ¿No es así? ¿Una bruja? ¿Tal vez de la secta de la demonisa? Edward sostuvo su mirada con serenidad y, una vez más, optó por el silencio. Ja 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 ja. ¿Ves? No eres mejor que yo, bruja. Él tampoco cae en tus trampas. Te propongo algo, inténtalo conmigo. ¿Quién sabe? Quizás te cuente todo. Comillas HMPH. En ese preciso instante, habló el hombre que ocupaba el primer asiento a la izquierda. Su voz era anciana y firme. Ya que te uniste a nosotros al resolver el enigma de la marea, no repetiré nuestro credo. Normalmente, nuestras reuniones se celebran una vez al mes. El propósito es impulsar la marea de la era y esperar el renacimiento del antiguo dios Sol. Como miembros principales, cada uno de ustedes tiene una oportunidad al año de ver la pizarra de la blasfemia. Lo que vean y cuánto puedan recordar dependerá de su propia capacidad. Más allá de eso, podrías pensar en esto como una especie de encuentro de Beyonders. Añadió, ahora bien, pueden elegir un nombre en clave por comodidad.
Puede ser cualquiera, sin restricciones. Algunos usan nombres de caminos, como cazador o bruja. Otros, nombres de naciones o ciudades, como Intis o Backlund. Algunos incluso usan nombres antiguos. Por ejemplo, el mío es Hermes. Así que tú eres Hermes. Edward murmuró para sí mismo. Tras un momento de reflexión, dijo, soy el octavo aquí hoy, así que, me quedaré con el número 8. No tenía intención de elegir ningún alias que pudiera vincularse con él. Algo aleatorio y sin sentido era la opción más segura. El cazador soltó una carcajada. Comillas jajaja. Lo sabía, nadie normal se une a esta reunión. Número 8. ¿Qué clase de nombre en clave es ese? Luego se inclinó hacia adelante, con una sonrisa burlona. Pero te equivocaste, 8. ¿Quién te dijo que solo porque hay 8 personas presentes, eres el octavo miembro? De hecho, los miembros de la Orden del Ermitaño no tienen que asistir a todas las reuniones. Todos están ocupados. A menos que el líder lo ordene, la asistencia es completamente voluntaria. No me extraña. Así que eso explicaba por qué la reunión parecía tan escasa. Edward se encogió de hombros. De acuerdo. Pero, ¿alguien más ya usa número 8? Que yo sepa, no. Entonces me lo quedaré. Al fin y al cabo, solo es un nombre en clave. Señor Hermes. El hombre que ocupaba el segundo asiento a la derecha miró al anciano. Recientemente, Roselle Gustave solicitó ingresar en el ejército como oficial. ¿Debemos intervenir? No. Hermes negó con la cabeza. Simplemente manténganlo bajo estrecha vigilancia. No es necesario intervenir. Comprendido. El cazador se cruzó de brazos y murmuró, señor Hermes, siempre me he preguntado, ¿no es más que un noble de poca monta con cierta habilidad para los inventos? ¿Por qué tanta atención? Hermes sonrió levemente. El líder dijo, que él es la elección hecha por la corriente de la época. Edward se comió su melón metafórico en silencio, al margen, muy parecido a como lo hacía Force durante las reuniones del club de tarot. Como era de esperar, Roselle ya estaba bajo la mirada de la orden, o mejor dicho, bajo la mirada del sacerdote ruso. ¿Hasta qué punto el futuro de Roselle había sido orquestado de antemano? Coma otra vez con esta marea de la época. El cazador frunció el labio. Bueno, ya que quiero avanzar a la secuencia 3, ¿podría la marea de la época hacerme un favor? Digamos, darme una característica de obispo de guerra. La bruja soltó una risita. Oh, pero tengo una pista sobre una característica de demonia de la inmortalidad. Si quieres cambiar de rumbo, cazador, podría ayudarte. Comillas gratis, si es gratis, no me importa saberlo. Por supuesto que no. Intercambio equivalente, algo de igual valor, ya sea un objeto o información. Olvídalo entonces. El cazador la despidió con un gesto y luego echó un vistazo a su alrededor. Últimamente me persiguen esos idiotas de la Cruz de Hierro. ¿Hay alguien interesado? Si acabamos con ellos, podemos repartirnos el botín a partes iguales. La bruja se rió. Comillas, no me digas que uno de tus perseguidores es en realidad un obispo de guerra. Comillas, ja. Exactamente. En ese momento, Hermes intervino. Ustedes dos pueden hablar de sus negocios después de que terminemos aquí. Por ahora, tengo una comisión. Tanto la bruja como el cazador cerraron la boca de inmediato, mirándolo. Hermes continuó, todos sabéis que llevo mucho tiempo buscando a un antiguo dragón mental. Durante siglos no hubo ni rastro de él. Pero recientemente, en el mar del subconsciente colectivo, percibí su presencia. Fue solo por un instante fugaz, pero estoy seguro de que fue real. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.